Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video sobre etimología de palabras del lenguaje matemático. La palabra matemática proviene del griego matema, que puede traducirse como lección, pero su significado histórico lo encontramos 6 siglos antes de Cristo, cuando Pitágoras fundó su escuela dedicada a la enseñanza de las 4 artes del cuadribio: aritmética, geometría, música, astronomía y todo eso con un toque personal de filosofía. Y en cierto momento Pitágoras tuvo que dividir los miembros de su escuela en 2 grupos, los matemático y los acusmático. Los matemáticos eran los alumnos que poseían las cualidades lógicas para aprender a deducir teoremas, y los acusmáticos eran los que asistían nomás de oyente. Así podemos deducir que el primer significado de la palabra matemática fue saber demostrar los teoremas utilizando cualidades lógicas. Luego, unos 150 años después, Platón utilizó la palabra matemata para referirse a cualquiera de las 4 artes del cuadribio. Así que hoy les propongo un pequeño viaje para conocer un poco de historia de las palabras que utilizamos en matemáticas. Las evidencias más tempranas de matemáticas escritas datan de los antiguos sumerios. La civilización sumeria, que se desarrolló en Mesopotamia, es considerada como la primera civilización del mundo y también fueron los primeros en hacer matemáticas avanzadas. Los sumerios escribían sus cálculos en tablillas de arcilla, material que dominaban a la perfección. Pero antes de tener una notación para sus números, utilizaban bolas o piedras de arcilla para realizar sus operaciones matemáticas. Así, cuando utilizamos la palabra calcular, estamos recordando este método arcaico de contar con piedritas. La palabra calcular proviene del latín calculus, o de su plural calculi, que significa piedra y por extensión bolita, ficha o peón. La palabra calculi, ella, proviene de la palabra latina calcis o calx, la cual a su vez probablemente proviene del griego antiguo calix, que significa piedra o piedra caliza. Actualmente la podemos encontrar también en el ámbito médico cuando hablamos de cálculos renales, los cuales son formaciones de piedras en nuestros riñones. Entonces es porque los romanos y los griegos enseñaron a contar a sus hijos utilizando bolas, piedras, fichas o piedra caliza, que la palabra calcular terminó siendo utilizada para referirse a cualquier operación matemática. También encontramos una etimología muy parecida en el idioma griego, donde la palabra psefos significa a la vez número y piedras. O también en el idioma árabe, donde la palabra haswa significa piedra y tiene la misma raíz que la palabra hisa, que significa enumeración o estadística. Bueno, pero para hacer cálculos necesitamos saber contar, y para eso, con suerte, contamos con nuestras manos. Maravilla de movilidad y eficacia, la mano es probablemente el más viejo y el más extendido de los ayudantes de conteo y cálculo utilizado por los humanos a lo largo de la historia. Se han encontrado pruebas en todas las partes del mundo y de todas épocas que los dedos y las falanges eran utilizados para representar números mediante gestos. En general, se utilizaban los dedos para representar las unidades y las articulaciones para las decenas. Así, durante la Edad Media, la palabra articuli o articulationem, de donde viene la palabra articulaciones, se empleaba para referirse a las decenas. Y la palabra digiti, del latín digitus, que significa dedos, se popularizó para referirse a las unidades. Luego de digiti vino la palabra inglesa digit, en el sentido de cifras, como lo conocemos ahora. En la actualidad, con la popularización de las computadoras, la palabra digital se refiere a todo método de tratamientos de la información representada por un valor variable y discreto. Así que si algún día les preguntan sobre cálculo digital, contestaré que claro que sí, ustedes saben calcular con sus dedos. Y también pueden mostrarles cómo los babilonios, que tenían una base 60, enumeraban con sus dedos. Para representar los números del 1 al 12 utilizaban las falanges de la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la otra mano la utilizaban para hacer multiplicaciones de esos números. Por ejemplo, si querían hacer 4 veces 10, pues ponían su dedo en la décima falange y con la otra mano lo multiplicaban por 4.
Y como su base era 60, pues llegaban hasta el 12 multiplicado por 5, que nos da 60. Ahora vámonos a Bagdad del siglo IX a visitar uno de los mayores matemáticos de la historia. En el año 780, en la ciudad de Khiva, en la actualidad Uzbekistán, nace un hombre que revolucionó las matemáticas, Abu Abdallah Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi es considerado el padre del álgebra y su cara es conocida por muchos ya que está en la portada del famoso libro de Baldor. A este señor le debemos al menos 3 palabras bastante usuales en matemáticas. La primera viene de un libro famoso del matemático, Hisab al-Jabr wal-Muqabala, donde Al-Khwarizmi expone los cimientos del álgebra, siendo el primero en estudiar de manera sistemática la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. La palabra álgebra se deriva de una de las operaciones básicas con ecuaciones descritas en este libro. La segunda palabra que le debemos viene de otro libro que el sabio escribió cerca del año 825 sobre el sistema numérico indio-árabe. Este libro fue traducido para Europa en el siglo XII con el nombre de Algoritmi de Numero Indorum, que significa algoritmi sobre los números de los hindús. Así, la palabra algoritmi proviene de la latinización del traductor del nombre Al-Khwarizmi. En este libro nos dio recetas que, debido a esa traducción de su nombre, terminaron llamándose algoritmos. Por último, la tercera palabra viene siendo la palabra guarismo, que viene del sobrenombre del matemático y astrónomo árabe. 3 palabras nomás para él, pero bueno, quizás no sea tanto, siendo él a la vez el padre del álgebra y el introductor de nuestro sistema de numeración arábigo. Siglos después de su muerte, Fibonacci tradujo el libro de Al-Khwarizmi y así se popularizaron los números arábigos en toda Europa. Y en su libro Liber Abaci tradujo la palabra árabe cifr como sefirum o en italiano sefiro, la cual a su vez viene del sánscrito sunia, que significa vacío. Y luego se contrajo la palabra sefiro en cero. Y gracias a todo eso se pudieron hacer grandes avances matemáticos en Europa. Y eso nos lleva a los años 1600 y a René Descartes con su geometría analítica. A Descartes le debemos el nombre de las coordenadas y del plano cartesiano. Aunque no fue el único inventor, se dice que él quería tomar un punto de partida sobre el que edificaría todo el conocimiento. A este punto central ahora lo conocemos como origen. También encontramos la línea de las abscisas, que proviene del latín abscissus y que podemos traducir como línea cortada. Y para la línea de las ordenadas, parece ser que viene de un texto de Descartes en el cual hablaba de rectas puestas de manera ordenada, así como de líneas aplicadas por orden desde la línea cortada. Durante un tiempo se habla de la primera y la segunda variable, y para finales del siglo XVII los términos abscisa, ordenada, origen, eje y coordenadas eran de uso general en el sentido actual. Y ya que estamos hablando de geometría, podemos hablar también del origen de la palabra de trigonometría seno. La palabra original jiva, que significa cuerda de algo, fue utilizada por primera vez en el 499 por el matemático hindú Aryabhata. Después pasó traducida al árabe por la palabra jiva, que no tiene ningún significado especial. Luego, durante esa traducción al latín, Gerardo de Cremone la confundió con la palabra jaib, que significa bolsillo o pliegue de ropa. Y luego lo tradujo al latín con la palabra que se le hacía más parecida, la palabra sinus, que significa pliegue o curvas. Y por último, pasó de la palabra en latín sinus al español seno. Bueno amigos, claramente no podemos ver el origen de todas las palabras de matemáticas en un video de unos minutos. Pero espero que al menos estas han sido interesantes para ustedes y quizás veamos más en otro video. Y también les pido perdón por todas las palabras que quizás pronuncie mal cuando las pronuncie en otros idiomas. Así que espero que disfrutaron mucho el video y si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. ¡Hasta luego! You're not displaced
Hola.